Derecho agrario. Las actividades económicas del campo, la pesca y la cría de ganado deben tener más impulso económico y social en nuestro país. Trabajo presentado por los derechohabientes. Antes de hablar un poco sobre el impulso económico y social que reciben algunas de las actividades económicas de México, hablaremos sobre qué es el derecho agrario. El derecho agrario es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Este es sumamente importante porque garantiza a sus ciudadanos la disponibilidad de alimentos y recursos básicos, además de tener un papel fundamental para las actividades económicas. Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios, mediante factores de producción, que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Sirven para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. México es la segunda mayor economía de Latinoamérica, detrás de Brasil, y se encuentra ubicada entre las 15 mayores economías a nivel mundial. El 80% de sus exportaciones van dirigidas a Estados Unidos. El campo es una actividad con fines económicos en la que se fabrica un producto que requiere para su realización la utilización de materias primas. Estas pueden ser transformadas por medio de procesos industriales o bien utilizar materias primas sin transformación. Por tanto, los campos productivos se refieren a las áreas de profesión u oficio en las que las personas pueden laborar. Más del 70% de la población de la región reside en zonas rurales, siendo su principal fuente de ingreso la actividad agropecuaria. Muchos de los cultivos son para autoconsumo, sin embargo, existen explotaciones para la activación de la economía en las regiones rurales. Aquí es donde el beneficio de un campo productivo mejora la calidad de vida de los productores, empresarios y sus familias. Aquí inicia el proceso de transformación de los productos agropecuarios básicos a tener un valor agregado que le dé más ganancias y negocios a sus productos. Aumentar la productividad de las explotaciones mejora las posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados agrícolas, así como las posibilidades de ahorro y la distribución de la renta. También influye de forma significativa en las migraciones interregionales. Por su parte, el fideicomiso otorga apoyos a través del programa de productividad y competitividad agroalimentaria a los productores que estén interesados en incrementar sus posibilidades de negocio en el cultivo básico del chile, en todas sus especies o bien dando valor agregado a su producto. El gran potencial de la industria agrícola mexicana. 13% del territorio nacional se utiliza como campo agrícola donde destaca la producción y venta de aguacate, maíz, frijol, chile, brócoli, cebolla y arroz. La fuerza de producción mexicana también se perfila como uno de los protagonistas del mercado externo, pues más de 160 países consumen productos cultivados en México, colocándose en el 11º lugar mundial en producción alimentaria. Durante el primer semestre del 2018, México superó su récord en exportación tanto agroalimentaria como agroindustrial, logrando un monto de 35 mil millones de dólares, que representan un crecimiento de 7.6% en comparación al año pasado. La Zagarpa reporta que este crecimiento se ha mantenido durante los últimos 10 años y se espera que aumente anualmente un 3%, lo que demuestra estabilidad en la industria y un potencial muy fuerte para la competitividad. Concluyendo así, somos un país muy fuerte en el ámbito del campo, que al parecer sí es apoyado por el gobierno y gracias a esto el impulso social y económico al campo mexicano es muy amplio. La pesca. La pesca es aquella actividad que se realiza para extraer peces. Puede realizarse en aguas continentales o marítimas. Debido a que México cuenta con 11.122 kilómetros de litorales y a su biodiversidad de especies marinas, su potencial pesquero es enorme y se capturan más de 2 millones de toneladas de peces. Entre ellos destacan la sardina, camarón, mojarra y atún. El sector pesquero es fundamental para la generación de alimentos y su contribución a la economía nacional. Es muy relevante ya que es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la nación.
las cuales están orientadas a la producción de alimentos de calidad, sanos y accesibles para satisfacer la demanda nacional y promover una mayor oferta de mercado nacional e internacional. En 2017, la Zagarpa afirmó que el sector pesquero y agrícola registra un crecimiento del valor de la producción anual del 16% de forma sostenida. México tiene 75.000 embarcaciones, suficientes para lograr una extracción de productos del mar con lineamientos basados en la ciencia, a fin de efectuar una exploración controlada con base a la recuperación de recursos naturales. La idea de planes a futuro es formular políticas públicas para trazar un mayor progreso. La ganadería es una actividad pecuaria que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. México se caracteriza por ser un país ganadero. Cuenta con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar. Actualmente se crían 553 millones de aves, 33.8 millones de bovinos, 16.7 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.8 millones de ovinos, así como 1.19 millones de colmenas. Hoy en día, el sector ganadero presenta uno de los componentes con mayor crecimiento del sector agropecuario a nivel mundial, siendo así la carne de res el segundo producto ganadero de mayor consumo, superado por el pollo. En nuestro país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas. 842.000 personas alimentan y cuidan al alto ganado. México es el número 11 productor mundial de ganadería primaria. De los 51.9 millones de mexicanos se dedican a la ganadería. México es el séptimo productor mundial de proteína animal. Esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector. Zagarpa, a través de FIRCO, otorga apoyos para el desarrollo de esta actividad con el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, para la instalación y uso de las energías renovables en los procesos productivos ganaderos, infraestructura y equipamiento para las diferentes instalaciones involucradas en el proceso de producción e instalación de cuartos fríos. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propiedad de las tierras y agua comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, constituyendo la propiedad privada. Se dictará las medidas para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos y destinos de la tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y crecimiento de centros de población. Para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de las pequeñas propiedades rurales, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en prejuicio de la sociedad. La fracción cuarta del artículo 27 constitucional establece que las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión de 25 veces lo estipulado en la fracción 15. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras, propiedad de la sociedad, no excedan en relación a cada socio los límites de las pequeñas propiedades. En este caso, toda propiedad accionaria individual corresponde a terrenos rústicos. Será acumulable para efectos de cómputo. La fracción 15 del artículo 27 constitucional establece que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se consideran pequeñas propiedades agrícolas la que no exceda por individuo los 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra. 1 hectárea de riego por 2 de temporal por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Se considera pequeña propiedad
a la suficiente que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego y de transcendencia cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequen, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado, mayor o equivalente a un ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo a la capacidad forrajera de los terrenos. Cuando debido a las obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños que hubiesen mejorado la calidad de las tierras, seguiría siendo considerada como pequeña propiedad. Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a los usos agrícolas, las superficies utilizadas para ese uso no podrán exceder, según el caso, los límites que se refieren a los párrafos segundo y tercero de la fracción que corresponden a la calidad que hubiese tenido dichas tierras antes de la mejora. La fracción 20 del artículo 27 constitucional establece que el Estado proveerá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar la población campesina, el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de las tierras, con obras de infraestructura, insumo, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere en el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. ¿Consideras que las actividades económicas necesitan más impulso económico y social? México mantiene un fuerte impulso tanto económico como social en la pesca, el campo y la actividad ganadera, ya que al ser un país biodiverso, tiene un amplio campo para la producción y desarrollo de estas actividades, además de que sostiene una enorme cantidad de empleos nacionales que ayudan a la economía del país. Pero además, la venta de los productos genera amplias relaciones con países tanto de América y de todo el mundo, que ayudan considerablemente a tener un mayor impulso social. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, los sectores agrícola y pecuario son los más dinámicos del país, representando cerca del 10% del PIB. Por ello, es muy importante que sepamos que, en el contexto de la pandemia, en el territorio nacional, el abasto de alimentos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros está garantizado y las cadenas productivas están trabajando con normalidad, cuidando con mayor rigor la sanidad y la inocuidad de los productos.